Si eres una de las personas que ama comer hamburguesas, entonces esta deliciosa receta es para ti, una opción genial para los días que no quieras comer pan. Comenzaremos esta receta agregando medio kilo de carne molida en un bol. La condimentaremos agregando una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, una cucharadita de ajo en polvo, y con la ayuda de nuestras manos la incorporaremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez ya bien incorporada, cogeremos un poco de la carne molida y haremos una bola con ella, para luego aplanarlas y extenderlas de esta manera. Chicos, esta deliciosa receta que estamos preparando el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar, y lo mejor de todo es que queda muy deliciosa. Y así haremos el mismo procedimiento con toda la carne restante. Luego, colocaremos las hamburguesas en una sartén con aceite caliente, y las doraremos muy bien durante 3 minutos aproximadamente. Y una vez ya doradas de un lado, les daremos la vuelta para que se terminen de dorar muy bien del otro lado. Mientras tanto, cortaremos un tomate mediano en rodajas, así de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez listo, la reservaremos por un momento. Ahora, cortaremos una cebolla por la mitad, y luego las cortaremos en juliana, así de esta manera como lo estoy haciendo. Cuéntame si ya sabías de esta deliciosa receta, o es la primera vez que lo ves. Una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Por otro lado, agregaremos 300 gramos de mayonesa en un bol, una cucharada de ketchup, una cucharada de mostaza, una pizca de pimienta negra, una cucharadita de sal, e incorporaremos muy bien todos estos ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Te invito a que prepares esta deliciosa receta en casa, y vuelvas a contarme de qué te pareció. Y ya en este punto, la reservaremos por un momento. Y una vez ya doradas nuestras hamburguesas, la retiraremos de la estufa y reservaremos. Ahora colocaremos una tortilla, una lámina de queso cheddar, una hamburguesa, una lámina de queso cheddar más, una hamburguesa más, 2 rodajas de tomate, la cebolla picada, la crema de mayonesa que teníamos reservada, y procederemos a cerrarlas de esta manera como lo estoy haciendo. Y así haremos el mismo procedimiento con todas las hamburguesas restantes. A continuación, agregaremos un chorrito de aceite en una sartén. Luego colocaremos la tortilla con la hamburguesa, y las dejaremos dorar por 5 minutos de cada lado. Si tú deseas puedes dorarlo en el mismo aceite de las hamburguesas, o en una freidora de aire y así hacerlos más rápido. Y ya nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.